Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Amén. Bienvenidos a todos. Gracias a Dios por este tiempo de alabarle al Señor, de adorarle, de cantarle. Amén. Vamos a hacer historia en esta noche. ¿Puedes repetir esa palabra, ese término, historia? Dile al que está al lado, al que está detrás tuyo, vas a hacer historia. Vamos a hacer historia. ¿Saben por qué? Porque esta es una noche especial. Este es un tiempo especial. Y que vamos a tener que guardarlo en nuestro, escuchen esto, lo vamos a tener que guardar en nuestro corazón, lo vamos a tener que guardar en nuestras mentes, en nuestra retina, en esta noche, amén. Yo quiero en esta noche darle gracias a Dios y a todos ustedes y quiero ser voz de ustedes en esta hora y agradecer en esta noche en especial manera a una persona especial para mí y creo que para cada uno de ustedes. Debemos ser agradecidos. Esto ustedes lo saben. Debemos ser agradecidos porque su palabra lo dice. Dar gracias a Dios en todo tiempo, por todo. Amén. Entonces, esta iglesia local, porque somos parte de la iglesia universal en todas las naciones. Y esta congregación en especial, nosotros tenemos el honor, la bendición de parte de Dios de tener unos siervos, pastores, que se han dedicado a la obra de Dios, a cuidar esta grey por tantos años. Y en esta noche vamos a tener el privilegio de que comparta con nosotros nuestro pastor Bolívar Santos. Yo no sé para cuántos él ha sido una bendición. Amén. Y él en el día de ayer cumplió años. ¿Lo sabían? Cumplió años. ¿Y saben cuántos años? No lo voy a decir. Pero son muchos. Amén. Un hombre de Dios que ha gastado su vida y me emociona, donde muchos de nosotros, y en especial manera quien les habla, esta vida ha sido de inspiración de fe, de negación, de dedicación, de devoción, de amor hacia Dios y hacia el prójimo. Así que es una bendición para nosotros. Tenerlo y tenerlo todavía es una bendición, amén. Es una bendición. Así que antes que termine el culto, esta reunión, vamos a cantarle el cumpleaños feliz, amén. Pero yo en esta noche, esta tarde en especial, y hace un tiempo atrás,
hemos querido que el pastor pueda compartir con nosotros. Y mirando hacia atrás, y mirando la obra de Dios, porque esto hoy, este recinto, esta casa, este templo, este edificio, este lugar físico que nos alberga, es un milagro de Dios. ¿Cuántos saben que es un milagro de Dios? Y muchos hoy estamos disfrutando de esa visión. Miren, del llamado, la visión y la misión. 3 términos importantes y que esto sabe mucho nuestro pastor. Y él ha tenido visión, fe, esperanza. Y lo que hoy nosotros estamos disfrutando es lo que, miren, bueno, yo no tengo problema con mi edad, pero yo nací en 1966, saquen la cuenta, pronto a cumplir años. Pero esta iglesia, esta congregación, jóvenes, adolescentes, es un resultado de oración, de intercesión, de rodillas, de lágrimas, ¿sí? O sea, de muchas veces de soledad, ¿sí? Porque el liderazgo es un camino de soledad. El pastorado, la misión, las misiones, los misioneros, o sea, cualquier persona que sirve al Señor, en donde se encuentre, pasa momentos, es un camino de soledad donde está el Señor y ese siervo, ese obrero, y ese obrero con el Señor, amén. Entonces, nosotros hoy gozamos y disfrutamos de buena calefacción, de pantalla, de sonido, ¿sí? Y donde muchas personas tuvieron que ver con todo esto bajo la supervisión de nuestros pastores. Entonces, yo en esta noche quiero que demos un fuerte aplauso principalmente al Señor, porque tenemos un colegio, tenemos los anexos en los diferentes barrios. Hermanos, nuestro pastor ha dejado huellas, está dejando huellas. Así que vamos nosotros, como me identifico con ustedes y me voy a poner en el lugar de ustedes, vamos nosotros en el nombre de Jesús a levantarnos y a ponernos en la brecha y a continuar con la labor, ¿sí? Entonces, el pastor Bolívar ha sido mi pastor de toda la vida. La hermana Angélica también. Pero hay muchos que quizás hoy lo están conociendo. O quizás lo han conocido más joven, y con todo el respeto, más joven. Pero traía a memoria, traía a mi mente tantos años transcurridos y donde he sido como testigo de todo lo que ha ido aconteciendo a través de tantos años. Y nuestro pastor ha sido una persona
una persona donde ha sido, como les decía hace unos instantes, inspiración, un ejemplo de fe, un ejemplo de conducta, ¿sí? De testimonio. Y a mí nadie me lo tiene que decir, porque yo lo he vivido y porque yo lo he visto, lo he experimentado, he sido testigo de todo esto. Entonces, hace un tiempo atrás queríamos hablar sobre un tema en especial que era sobre la alabanza y adoración. Para esto yo tengo que hacer un poquito de historia, ¿sí? Pero quiero también compartir esta noche con él para comenzar esta exposición. Y bueno, decirle bienvenido al pastor, que le amamos. Yo no sé cuántos están orando, y si no lo están haciendo, en esta noche les exhorto a que oren por él y por la hermana Angélica, la pastora, y aquel que lo está haciendo, sigan haciéndolo. Amén. Porque no quiero ser trágica, ni con esto quiero ser pesimista, negativa en esta noche, sino ser realista. Hay que decir las cosas en vida, expresar nuestro amor, nuestro cariño, nuestro reconocimiento, nuestro respeto, nuestra honra, ahora en vida. Esto siempre se los digo a ustedes, honra hacia sus papás, hacia sus mayores, hacia las autoridades. Sí, honra. El que da honra recibe honra, ¿sí? Porque después es tarde, jóvenes, chicos, después es tarde. Entonces, es importante abrazar, amar, decir cuántos le quieren a sus papás, a su gente. Y en esta noche vamos a decirle al pastor que le amamos. Que le amamos. Quizás tenemos nuestras imperfecciones, nuestros errores, nuestras carencias, sí, nuestras fallas. Muchas veces nos ha tenido que tirar las orejas, nos ha tenido que exhortarnos, que corregirnos, que disciplinarnos, pero todo eso es amor. Todo eso es amor. ¿Sí? Eso es amor. ¿Sí? Cuando un papá y una mamá disciplina, corrige, lo hace con amor, no para destruirte, no para que tu vida se acabe, sino para que puedas ser restaurado, sanado, ¿sí? Insertado en la familia carnal, en la familia de Dios. Amén. Entonces, todos los que quieren decirle a nuestro pastor que le amamos, van a ponerse de pie y vamos a darle un fuerte aplauso de bienvenida. Amén. Bueno, les decía hace unos instantes que el pastor, tuve que buscar esta tarde la palabra innovador, innovar, ¿sí? Y para poder explicarles lo siguiente. Cuando se habla de innovar, es cambiar, es renovar, es actualizar. Se habla también de revolucionario, ¿sí? Y yo recuerdo hace muchos años que el pastor le llamaban, aquí en la ciudad, lo catalogaron como
el pastor rockero. Rockero. A ver, el hermano Bolívar ha sido un innovador, ha sido una persona que ha incentivado, motivado y también muchas veces ha ayudado a adolescentes, a jóvenes con diferentes problemáticas. Pero más allá de eso, ha sido un motivador, un hombre de fe, sí, por ustedes y por mí, en cuanto a que miren, dos cosas, a que los jóvenes y adolescentes se preparen secularmente, ¿sí? Y también en cuanto a la congregación, en cuanto a la iglesia, como también ha motivado a los jóvenes a servir al Señor. Y una de las cosas que él ha llevado a cabo es esto de, miren, él se ha ocupado mucho de los jóvenes y de los adolescentes, ¿sí? Y para que se preparen en cuanto a la música, en cuanto a los instrumentos musicales, en cuanto a cantar. ¿Es así, pastor? Sí, es verdad. Recuerdo tantos jóvenes, yo era más pequeña, pero tantos jóvenes que han surgido. ¿Verdad? Y aún que a veces uno no quisiera, por algunas razones, que la parte secular o el campo de la música es peligroso. Tiene sus peligros, ¿verdad? Y algunos de ellos están. Siempre oramos, rogando que Dios un día los traiga a tiempo. No sé si sabe la historia de Elvis Presley, alguno puede tocarlo. Él se formó en una iglesia. Y años más tarde tomó un camino equivocado. La historia nos habla de que antes de morir entró en una carpa donde estaban evangelizando y él hizo un nuevo pacto con el Señor. Y Dios lo llevó a los pocos días, ¿no? Eso es lo que sabemos de él. Y sé que es un campo hermoso la música. Y sé que pueden rendir en el Señor también, y muchísimo. Y hablando de eso, Susan hoy me hacía recordar de un hermano que justamente nos mandó hoy un audio. Hermano Albino, que algunos conocen, Albino Vargas. Y en los comienzos, perdón Susan si estoy... No, está bien. Sí. En los comienzos, él tiene una guitarrita criolla. Sí. Y cómo nace Austro, que fue uno de los primeros grupos en el país con un estilo distinto para tocar. Y bueno, yo era por eso el rockero, el chomo, el que presentaba y claro, vestía vaquero, que siempre me gustó, buzo y mis botas con taco, que alguno recordará. Pero era mi forma de vestirme, así que en gallego quedé como el rockero. Pero viajábamos en la provincia, en el norte, presentando al Grupo Austro, que en algún momento ojalá podamos hacer algunos nuevos discos en el aspecto de renovarlos, ¿cómo se llama? Reeditarlos o algo así, para que conozcan. Y el hermano Albino, un día estábamos orando a la mañana, que éramos un grupo pequeño. Yo digo, hermano, ¿por qué no enseñas lo que yo? Pero yo no sé, dice yo, lo que él hacía. Bueno, yo también toqué la guitarra. Yo me copiaba del que estaba enfrente mío. No tenía talento o voz para cantar. Pero empezó, así que los chicos que compusieron en Austro, que son, bueno, Germán tenía conocimiento de música, Valentín Riveros también, que Ronald es el que canta, el hijo de Valentín, ¿cierto? Yo tenía cierto conocimiento de música, pero los demás, Samuel Pacheco, no sé si Samuel Vara y otros, aprendieron del hermano Albino, la guitarrita. Y de pronto hoy el maestro quedó abajo y los chicos pasaron adelante. Bueno, siempre tiene que suceder así, ¿no? Pasa en la vida.
Bueno, estamos hablando del primer grupo de la iglesia local, ¿no? De nuestra congregación Austro, Viento del Sur, que significa. Pero también detrás de ellos vinieron otros, como por ejemplo Apocalipsis. Apocalipsis, sí. Perdón, y con ellos ganamos un premio. Exacto. Es en la Navidad, que se celebraba con la Iglesia Católica. Y como yo tenía una llegada con ellos, la tengo todavía, entonces en el Rocha teníamos un evento musical. Música, sí. Entonces llegaron unos chicos católicos y como yo estaba dirigiendo, pero a la vez venía al fondo, fui el de llevar la bandera, de levantar la bandera argentina, de identificarnos con el país, para orar y que abran la boca y canten el himno que a mí me hacía mal todavía. Si hay alguno de Austro acá, he rezongado en el colegio, porque se canta tan mal el himno De paso. y no pronuncian. Y yo creo que debemos dar gracias a Dios por una nación, que es nuestra nación, que nos cobija, una nación rica, que quizás lo que necesita más oración, para que Dios ponga a los gobernantes que realmente tienen que hacer por el país y por la gente, ¿no? Y bueno, en esa estaba ahí rezongando estos pibes, digo, ¿pero tiene alguna canción? Sí, dice, pero aquí no la van a querer. Bueno, pero cantale, ¿qué está diciendo que te vamos a juzgar? Y bueno, pasan y cantan. Y cantaron una canción muy linda, y claro, eso rompió en Gallegos una situación y de pronto hubo una puerta más abierta. Entonces cuando todos los católicos celebraban un día de la Navidad, entonces nos invitaron a competir. No sabe las horas. Ahí estaba el otro grupo Hebrón, donde estaba Jonathan, que era chiquito, Walter Barría, que canta, y Nahuel Guer, que hay que orar por él, que está lejos del Señor también, Marco, que también se crió ahí. Estaba Walter, ¿no estaba Walter también tu hermano o no? No, porque ese es el otro grupo. Ah, el otro. Ese es de Inici. De Inici. Tenés razón. Bueno, Dios es nuestro estandarte. entonces, mire todos los grupos musicales que se formaron, ¿no? Entonces, en ese ambiente del obispado, mientras se debatía, que fueron unas horas, se hicieron ver los de Hebrón, que era Walter Barría, Jonathan y Marco Nahuelguer, todos chiquitos, no sé si 10 años. Cantaron, la gente los aplaudía, mientras se debatía adentro quién ganó el primer, y tuvieron que reconocer y darnos el primer premio. Así que fuimos a Buenos Aires a competir a nivel nacional con esa canción, La Navidad ha llegado, no sé si alguien se acuerda. Habría que rescatar esa letra, porque cuando Apocalipsis es una mala grabación, una pena, ¿no? Sí. Pero esa fue la canción que... Y en Buenos Aires nos dieron, ¿sabe dónde paramos? En el Sagrado Corazón de Jesús, donde vimos las aulas donde las monjas tienen como claustro y están encerradas en una habitación, nada más. Así que bueno, de la noche a la mañana nos volvimos en el claustro ahí para dormir con los chicos y conocimos la vida interna un poquito del apartamiento y la soledad, en ese aspecto religioso, ¿no? Bueno. No sé a ver, hasta aquí tenemos Austro, Viento del Sur, Apocalipsis, Revelación, De Inici, Dios es nuestro estandarte, Hebrón significa hombro. Fuerza. Entonces, son cuatro grupos de música, músicos y cantantes, ¿sí? A quienes la iglesia y los pastores han apoyado. Como decía el pastor, tenemos que orar por muchos de ellos. Amén. Tenemos que orar por muchos de ellos. Y también después, otra de las cosas que el pastor se ocupó es que a través de los festivales de la música, a través de la música y el canto, hubieron muchos encuentros
a nivel local, pero también donde participaron las iglesias del interior de nuestra provincia, de Tierra del Fuego. Se centraba aquí, nació aquí en Río Gallegos, y muchas veces esos festivales fueron de interés municipal, general, no sé, tenía un nombre, ¿sí? Por el Consejo Deliberante. Eso también forma parte de la historia local de nuestra... Y quizás, no sé si alguien participó de los festivales de la canción. No sé hasta qué número llegamos. Allá está Marianela, Vanessa también. Entonces, eso también ayudó a tantos jóvenes y adolescentes, ¿no? Sí, sí. Desde, mira, 11 años, 10 años, hasta... Sí. ¿Qué quiero decir con todo esto? Fíjense, la iglesia, esta congregación ha sido un semillero, ¿sí? Hay capacidad sobrenatural, ese don que Dios da, ¿sí? Ese talento natural que también Dios lo da, ya sea sobrenatural, natural, es dado por Dios, es un regalo del Señor. Y ahora, ¿para qué te da Dios un don? ¿Para qué te da Dios un talento? ¿Sí? Dice que los dones son dados para edificación de la iglesia. Sí, sí, de los santos. Sí, de los santos. Entonces, mientras oía al pastor en cuanto a la alabanza y adoración, si hay, pastor, permítame hacerle esta pregunta, si hay diferencia o si la adoración y el cantante y el músico son sinónimos. Porque esta tarde meditaba todo este tiempo en cuanto el protagonismo de la alabanza y la adoración en el Antiguo Testamento, y me remoto a David, Sí, sí. que fue se anticipó, porque Sí, tuvo vivencias Tremenda. tremendas. Entonces, a ver, adoración y alabanza, ¿es lo mismo? Y la segunda preguntita sería, adoración, ser un adorador, ahí está, ser un adorador, ¿es sinónimo de ser cantante? ¿O un cantante ser un adorador? ¿O es diferente? Sí, hay una gran diferencia, porque cantar cantamos. Y a veces se juegan los sentimientos. Y está bien, pero no es lo que realmente, en cuanto al carácter del adorador, es otra cosa, ¿cierto? Y para ello hay un camino que recorrer. Cuando Dios habla acerca de la ministración de los ungüentos, de los distintos perfumes, debían ser ejecutados o dados a Dios en el lugar santísimo, ¿cierto? Habría también del otro lado, en algunas ocasiones, pero eso era tremendo porque tenía que dejarse en la presencia de Dios. Y la parte de adoración, si bien es cierto, podemos a veces sentir la presencia de Dios y no vamos a juzgar a nadie, porque en un culto cada uno es bendecido y recibe más que en otro. Ayer, por ejemplo, fui a una visita de una familia muy nueva y después de comentarle una escritura sobre el Salmo 91 y orar, a mí me quebró, la verdad que lloré, estoy por recordar. Él dijo, nunca sentí como hoy la presencia de Dios. Hoy me escribía la esposa, las cosas cambiaron. ¿Pero qué es lo que cambió ahí? Al traer la palabra, orar, pero era un hombre nuevo. Yo no puedo explicarlo, me decía, pero adentro es algo
no sé cómo decir, pero era, no sé si llamarlo éxtasis, no sé si llamarlo, pero es algo que me envuelve, pero que no me envuelve, me sale de adentro. Bueno, eso es un encuentro realmente con el Espíritu Santo. Y allí mismo, él hizo una oración que me llamó la atención de entrega otra vez, pero personal a Dios. Entonces, eso es lo que cada persona tarde o temprano tiene que tener. Por eso a veces decimos dentro de las predicaciones, Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Es como, suponte los hijos de un pastor. No, están más cerca de Dios. No, nada que ver. Tienen que tener su encuentro con Dios. Y son personas tan iguales como cualquiera de ustedes que tiene que pasar tal vez por un proceso. Ojalá que nunca pasen, uno no desea a nadie, pero a veces tienen que pasar por situaciones para que tengan un encuentro con Dios. Así que la adoración es otra cosa. Hemos tenido, ¿no?, cultos de adoración. Hemos sido privilegiados. A ver si lo puedo explicar, pastor. Es como que el Señor con nosotros ha sido muy bueno. Sí. Y es como que Él siempre nos permitió o nos hizo, no sé si se anticipó a lo que venía. Miren, sí, nosotros hemos tenido momentos cruciales de alabanza y adoración, y no es exclusivamente el canto. Esto es, el pastor hablaba del carácter, porque la iglesia debe ser adoradora, a ver si me explico. Sí. O sea, los servidores deben ser adoradores, ¿sí? Esto no es una función exclusiva de aquel que toca un instrumento o que canta, como decía el pastor. Va más allá, es mucho más profundo. Y en cuanto a la alabanza y adoración, hemos tenido momentos importantes, ¿sí?, donde Dios nos ha bendecido. O sea, es como que el Señor siempre se adelantó con nosotros. Hemos sido bautizados en lenguas, hemos sido bautizados, el pastor siempre cuenta, con risa, ¿sí?, con profecía, con visión, con sueños, liberando, sanando. Todo eso ha acontecido. Sí, hay un culto en una oportunidad, no sé si alguno estaba Valentín tocando el piano, el teclado, y en un momento él comienza a tocar sin pensar en ningún tipo de melodía. Y llegó a tomar notas tan altas que de pronto surge en la iglesia una persona que nosotros no sabíamos la voz que tenía y comenzó a cantar. Fue tan tremendo que las personas, todos, unos lloraban, otros reían. Y ahí en ese momento que comenzó ese gran avivamiento de los jóvenes, pero fue tremendo, fue tremendo. Eso se hizo tan visible o popular aquí que en muchas iglesias, porque me acusaron de ladrón después de oveja, pero venían creyentes de todos los otros lados a ver qué pasaba. ¿Qué pasaba? Y era la presencia de Dios, que lo anhelamos y puede ser para ustedes también, porque no sé si decir generación o tiempo, tenemos un tiempo, pero en la búsqueda de Dios lo vamos a encontrar y Dios es el que renueva. Y eso está en nosotros. Por eso Jesús dijo, entra a tu cuarto o búscale. No necesitamos correr a un lugar, pero la búsqueda de Dios va a soltar también esa presencia de Dios y vamos a convertirnos realmente en adoradores. Ahora, ese tipo de culto se repitió en varias oportunidades, de tal manera que un día, no sé si venían las personas llegando y había una jovencita que le hablaba a las personas que llegaban, decía, vos tenés tal y tal cosa. Era como si te robaste 1.000 pesos, lo engañaste a tu mamá, le mentiste. Fue algo tremendo lo que vivimos en ese momento. Y todo comenzó dentro del campo de la alabanza
hasta llegar a la adoración realmente en eso. Así que el Espíritu de Dios se mueve allí cuando le rendimos a Dios culto. Ahora, gracias a Dios por los que tocan, porque no estamos hablando, son necesarios. Pero ¿sabe lo que es personas que no sepan y que de pronto Dios les lleve a tocar los instrumentos y aprenderlos rápido? Esa es otra cosa que es una bendición del cielo. Así que si alguien quiere, se pone en las manos del Señor, Dios puede darle talento y gracia también, ¿eh? Les decía hace unos instantes que la iglesia en estos últimos tiempos debe ser protagonista. Y la adoración y la alabanza tiene que ser un estilo de vida, porque tiene que ver con nuestro carácter cristiano, los frutos del Espíritu Santo. Puedo predicar bien, puedo cantar bien, puedo abrir esa puerta y sonreírle y darle la mano a aquel que viene por primera vez o que viene continuamente a esta casa. Pero el que conoce nuestro corazón y nuestra intimidad es el Señor, ¿sí? ¿Me explico? O sea, por ahí puedo ser, acá no hay apariencias, no hay hipocresía, la fachada. Eran como el alfarero que tapaba las grietas con cera, ¿sí? Bueno, Dios te conoce, al derecho y al revés. Frente al Señor estamos desnudos. Entonces, en cualquier servicio que te encuentres, ¿sí?, siendo maestro de escuela bíblica o ayudante de una escuelita bíblica, o estás abriendo un culto, tienes la responsabilidad de abrir un culto, o de dirigir las alabanzas, o de tocar un instrumento en ese culto, o aquí mismo en este culto de jóvenes y adolescentes, o tienes que venir a limpiar el templo, el edificio, cocinar, lo que sea, los baños. Justamente hoy compartía con el pastor y el pastor me hablaba de la vida de Esteban, ¿sí? En ese momento surgió una situación en la iglesia primitiva, ¿no? ¿Se acuerda de los hebreos y griegos cuando Sí. Eran desatendidas las viudas? Desatendidas, claro. Y estaban, y ellos tenían que seguir procurando y dedicándose a la palabra y a la oración. Claro. Allí es importante también esa crisis que surgió, Sí. porque se criticaba que las personas que predicaban, porque eran ellos, ¿cierto?, no se ocupaban de las viudas. Entonces allí cuando Pedro dice lo siguiente, bueno, hicieron como un antes y un después. Vamos a buscar personas que sirvan las mesas o que hagan las otras tareas, pero que también sean llenos del Espíritu Santo. Esa era lo que se requería. Y eso viene por un encuentro íntimo con Dios. Entonces dijo el apóstol, y nosotros nos vamos a dedicar a la palabra y a la oración. Y ahí vino un antes y un después. De ahí nace el diaconado. Ahora Esteban, que era un diácono, como diríamos, un servidor de las mesas, no sé si cocinaba o ponía las mesas, pero hacía una tarea, y de pronto en una situación con las autoridades y todo, él se levanta, y creo que fue uno, si usted lee el capítulo 6, 7, ahí que recitó Susan, cómo expuso la palabra. Y decía, ¿cómo? ¿Y este está hablando de esta manera? Y lo que lo vemos es lavar plato, póngale. Pero la exposición vino, y eso es lo que queremos también. Bueno, una de las causas acá, gracias a Dios, la enseñanza de la palabra es importantísima, y eso los va a habilitar en cualquier momento y tiempo para que puedan ser como un Esteban también, ¿eh? Hola, amén. Oh, hay poco amén acá. Bueno, porque están todas las posibilidades, como decía Susan,
hace un momento quiero rescatar esto acerca de lo secular. Nosotros hemos sido dentro de la familia, del movimiento, siempre detrás de la capacitación y el estudio. Por eso esta iglesia tiene más de 30 años que está enseñando la palabra de Dios con la fe y la esperanza y la convicción de que tarde o temprano esa palabra va a dar el fruto. Luego en lo secular, si bien es cierto nuestro colegio no es tan grande, pero fue un sueño, una necesidad. La universidad que trajimos, fuimos pioneros en traerla al Río Gallego, siglo XXI. Y no se nos permite hablar mucho porque si no la critico enseguida, pero bueno. Pero quiero decir, fuimos personas que trajimos, y no por dinero, sino por servir a las personas que no tenían la posibilidad de ir a Buenos Aires, a Córdoba, donde a veces los padres están ausentes por la distancia, por causa del dinero, y los chicos a veces se pierden. Malos amigos, personas donde no tenían que juntarse, o sencillamente ven otras cosas. Hay un tango que creo que dice que hay que tener cuidado con las luces de Buenos Aires, las luces, algo así dice. ¿Pero por qué? Porque es llamativo, ciudades grandes. Nosotros vamos de una ciudad pequeña, pero allá hay peligros también. Entonces queríamos que acá se diera esa capacitación, donde se ahorra dinero también, se ahorra, y los padres podían tener la seguridad de que sus hijos estudiaran. Y gracias a Dios, creo que más de 300 personas por lo menos se recibieron acá, en el siglo XXI, ¿no? Una cantidad de personas que se recibieron. Y eso para nosotros es una alegría. Y también es una cosa importante que logramos hacer en favor siempre de la comunidad, ¿cierto? Así que tenemos lo teológico y también lo secular. Escuela, pero también estamos viendo por abrirnos a otra universidad tal vez, porque es lo que queremos. Estamos teniendo ofrecimiento, nada menos que de Jujuy, también. Pero, ¿por qué? Porque se hizo un buen trabajo, ¿cierto? Las personas que atienden, por supuesto, todo lo que es la parte universitaria. Quien hace la diferencia es el Espíritu Santo, la presencia del Señor en cada uno de nosotros y en el servicio que el Señor nos ha dado para hacer, para llevar a cabo. La gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. El pastor citábamos en esta noche a Esteban, y mientras oía al pastor, cuando he oído de María y de Marta, ¿cuántos conocen la historia de Marta y María? Las hermanas de Lázaro, ¿sí? Amigos íntimos de Jesús. Jesús llegaba a esa casa y me imagino que se sentía, no sé. Totalmente lo más cómodo, porque él buscaba ese hogar. Buscaba ese hogar. Es más, cuando Jesús va al cielo, ¿de dónde se despide? De los discípulos. Dice que los sacó fuera de Betania, sí, y fue alzado en una nube. O sea, esa casa significó un antes y un después. Porque de allí, diríamos, la casa de Lázaro fue más importante que el templo de Jerusalén en su momento. Y recordaba, porque por lo general se habla de María que estaba, ¿no?, a los pies del Señor. No, fue la primera que... Sí. Sí. Pero eso es adoración, se rindió. Pero también, ¿sabe qué, pastor? Me ponía en el lugar de Marta. Y tenía razón, por un lado. Sí, pero porque para hacer los trabajos prácticos, o sea, atender al maestro, a su Señor y los quehaceres de la casa, también se necesitaba ser espiritual. Total, sí. Bueno, por eso si uno ve, al principio María fue algo, digamos, como una conversión, una convicción tremenda, y se rinde a los pies de Jesús. Sí. Marta quería presentarlo mejor en cuanto a su comida, sin duda, porque tenía talento, dones o conocimientos en eso, ¿cierto? Pero más tarde, cuando Lázaro es sanado, resucitado, ¿cierto? Encontramos a Marta que servía, pero no hay rezongo. No pide que venga María urgente a ayudarme. Sin duda estaría ayudando, porque no todo el tiempo, ¿cierto?, estaba allí a los pies. Son enseñanzas.
de las tareas, pero ¿por qué no también la adoración, ¿no? Exacto. Y la mujer que corrió a los pies del Señor, Oh, sí, derramó ese frasco de alabastro, sí, ese perfume de nardo puro. ¿Recuerdan la historia? ¿Recuerdan el episodio? y dice, y la casa se llenó. O sea que esa ofrenda, que esto es importante, ¿no? Esa ofrenda dada, en ese momento, la Biblia registra y la casa se llenó del perfume. Si nosotros realmente en la búsqueda de Dios y en el perdón, si lo ponemos por obra, ¿perdonar a quién? Perdonarme a mí mismo por no valorarme muchas veces. Perdonar a mis padres, profesores, personas que a veces nos lastiman. Eso es algo que es espiritual y que a veces tenemos que tomar esas medidas. Y cuando habla que se llenó la casa, es que actos de perdón, de restauración de una vida, sin que yo comente, para nada, de pronto sentimos que la vida de la iglesia, los cristianos son tocados, personas alcanzadas. ¿Y por qué? Bueno, cuando hay una situación en el cuerpo, hablando del cuerpo, ¿cierto? Alguna herida, ustedes ven cómo se inflama, se hincha totalmente porque corren allí las defensas de los glóbulos para impedir que entre cualquier virus y se haga una infección. Bueno, traslademos eso a lo que Juan dijo hablando de, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y podemos tener comunión los unos con los otros. O sea que cuando alguien en el cuerpo de Cristo en la iglesia se arrepiente o perdona a alguien, de pronto la presencia de Dios bendice a todos, porque somos un cuerpo, entonces somos tocados. Por eso a veces citamos en la otra escritura, el que uno se goza con el que se goza, llora con el que llora. Pero eso también pasa por un periodo de identidad, de convicción con el Señor para tener misericordia, para perdonar, ¿cierto? Ahora, muchas veces el perdón significa perdonar. No. A veces el perdón requiere que se tenga que reponer algo que fue dañado. Gracias a Dios porque en diferentes épocas, tiempos, el Señor ha levantado hombres y mujeres de Dios y han sido instrumentos y han dado gloria al Señor. Y han sido de mucha inspiración para muchos de nosotros. Y en cuanto a alabanza y adoración, hay algo que siempre me toca, es que gracias a Dios porque todo eso nos inspira. Por ejemplo, antes de que el pastor subiera a este lugar, yo dije, el pastor ha sido inspiración de fe, de conducta, pero no puedo ser igual que el pastor. O sea, sí voy a tener ciertas cosas, o sea, no sé. Pero es Susan. Pero es Susan, soy Susan. No es Susan, soy Susan. Entonces, esto pasa, tiene que ver con identidad, ¿no, pastor? O sea, por ejemplo, o sea, cada uno de ustedes y yo somos únicos, somos exclusivos. Gracias a Dios que no hay 2 o 3 Susan, porque imagínense ustedes la congregación, pero lo que quiero decir con esto, que no imitar y no copias. Claro, una copia es una fotocopia, ¿no? Vamos Sí. a poner, es tal cual de algo. Ahora, yo puedo cantar un tema, un coro, y de pronto Dios bendice a todos y todos podemos recibir la bendición. Ahora viene el otro y dice, como ese coro fue lindo y todos participaron, y le da bomba, ¿cómo es? Y canta el coro, y canta el coro. Yo me acuerdo de
Silvina, no sé si viste que un misionero que decía, canta otra vez, canta otra vez. Y no, queríamos la palabra, queríamos la enseñanza. Y ese misionero, no me acuerdo si era brasilero, de dónde, no sé. Y Silvina me mira y yo le hago como diciendo, no sigas cantando porque lo que queremos es escuchar la predicación. Al último no nos predicó nada y cantó de vuelta. O sea que no podemos porque un coro Dios nos haya bendecido, todos lo vamos a usar. Es como el perfume. Viste que no todos pueden ponerse, uno se pone algún perfume, pero hay un perfume que va con tu piel hasta que lo descubre y a otro no, o se le va enseguida, todas esas cosas. Bueno, eso ya es, pero así mismo es un poco. Porque, a ver, el Señor nos ha dado esa capacidad, ¿no? O sea, hay algo que a mí me toca mucho, es cuando se canta la palabra, ¿vio? Oh, es tremendo. Tenemos muchos coros. Coros. Bueno, yo soy un medio fanático. ¿Por qué los himnos antiguos? Porque los himnos antiguos tienen la palabra. Y vos cantando los himnos se entiende el plan de la salvación, la redención. Hay un montón de cosas que se declaran cantando. Entonces es importante. Está alguien preparando coritos haciendo como el himnario, ¿no? Y yo le hablaba de la importancia y él también, bueno, como me ganó, dije, también vamos a poner himnos. Y sí, le digo yo, porque es importante. Ahora, hay nuevos himnos, nuevas cosas en la música y hay también profesionales de la música, no estamos en contra de eso, por favor. Pero a veces hay letras que, yo no lo voy a decir, pero le decíamos a Susan de un coro. Estuvo medio de moda y dice, pero ¿qué tiene que ver esas cosas con...? No la entendía. Bueno, y hay a veces momentos de ciertas alabanzas que ven, dice, pero no podemos quedarnos, tenemos que seguir, ¿cierto? En buscar a Dios. Y lo otro que yo decía hace un tiempo, ¿por qué no oran? Nosotros somos quizás autores de algunos himnos o coros, porque lo hemos hecho, que en la presencia de Dios te ha dado letra y otro le ha puesto música. Era tremendo. Y eso dejó de ser, no. Eso está en la búsqueda del Señor, que Dios puede ayudarnos. Claro, Dios puede levantar autores, compositores. Eso también forma parte de la adoración, de la alabanza, ¿sí? A través de una pintura, ¿sí? Puede Dios usarte, ¿sí? Y estás adorando también al Señor. O sea, vuelvo a repetir, no es exclusivo de música, canción, canto, ¿sí? Es muy amplio. Ahora, ¿está bien, pastor? Perdón, por eso es importante la oración. Sí. Para 10 coritos, pum, pum, ya los conozco, No. Es importante orar. Buscar a Dios antes de dirigir un culto o de cantar y saber qué cánticos. ¿Te das cuenta? Hay algunos que son coros de avivamiento y digamos, bueno, vamos a cantar, y de pronto canta alguien un coro suave y realmente somos bendecidos. Se da cuenta que hay un campo espiritual que cuando conectamos con el Espíritu del Señor, la iglesia es bendecida, yo soy bendecido. Así que, pero la oración, aún para compartir una palabra, tenemos que aprender a buscar a Dios. Hoy es fácil compartir, porque se van a internet, qué sé yo, y bajan y bueno, sí, es una ayuda, pero no puedo depender de eso, porque la palabra de Dios realmente trae convicción y debemos aprender a recibirla del Señor. No digo sobre las rodillas por decir, bueno, toda esta rodilla, no, pero en la búsqueda de Dios, que la búsqueda de Dios puede ser de pie, puede ser sentado, ¿cierto? Como arrodillado, pero buscar a Dios para tener una palabra fresca y esa palabra va a tocar el corazón de las personas. Esa frescura del Espíritu Santo sobre nosotros, como decía el pastor, la búsqueda constante, es la que nos auxilia y nos ayuda en todo momento. Yo creo que se lo he compartido.
yo he tenido mis grandes momentos de transformación, donde el Señor produjo cambios en mi vida. Ha sido a través, muchos años he tenido la responsabilidad de ayudar a la congregación, a la iglesia, a ustedes, a los hermanos, a adorar, a alabar al Señor. Y la primera que he sido bendecida, he sido yo, donde he tenido vivencias aquí arriba. No quiero decir que no las tenga allá abajo, pero o en mi cuarto, en mi habitación, buscando al Señor. Y el Señor me ha enseñado a alabarle y a adorarle en los momentos difíciles de nuestras vidas, ¿no? Porque dice que debemos alabarle al Señor en todo tiempo, y constantemente estamos invitando al hermano: adora, alaba al Señor. Y llega un momento que Dios dice: bueno, Susan, ahora es tiempo de alabarle, adorarle al Señor cuando estamos pasando pruebas, luchas, ¿sí? Cuando estamos pasando tristezas, dolor, cuando estamos pasando victorias, alegrías, ¿sí? Porque dice: en todo tiempo debemos alabarle al Señor. Ustedes pueden leer los salmos, ¿sí? Entonces, y yo creo que cada uno, el otro día oía el milagro en la vida de Silvia, que hoy está presente, y esa canción, no, creo que era No Moriré, ¿era esa? Oh, perdón, me quedé con otra canción que dijo la pastora una mañana. Victoria, la victoria, o sea, el poder de la alabanza. El poder de la alabanza, una palabra que está llena del Espíritu Santo, llena de las palabras del Señor. Dice que en la alabanza, en la adoración, hay poder, hay fortaleza, hay fuerza, hay esperanza, hay liberación, hay sanidad. Se siente la presencia del Señor, amén. Aleluya. Yo pensé que ibas a saltar. No, quizás están absortos en el escuchar, ¿no? Volviendo un poquito, no sé si el tema tenés algo más para tocar acá, pero quería volver a lo que fue mi conversión, un poquito. ¿Algún tema más que tenías que tocar? Sí, que el poder de la alabanza, la victoria, o sea, qué importante que son los momentos de júbilo, ¿no? Pero también los silencios. Sí, sí. Y la risa. La risa, los aplausos, sí. ¿sí? Manos alzadas. Ahora, que estoy viendo, perdón, pero la risa. Si uno ve hoy, si ustedes están al día, ¿no?, en cuanto a la medicina, a la gente con cáncer terminal, los niños, que están usando payasos para hacerlos reír. Y hoy es un estudio, se capacitan para poder ayudar a las personas. Y Dios ya hablaba en su palabra acerca de la risa como que era la parte que nos sana. Así que qué importante tener la revelación del Señor. Y después se descubre lo otro, ¿no? Hasta acá llegó mi participación. Así que ahora el pastor nos va a dejar ahí ahora le voy a un desafío. ¿Quién es Susan? Susan es un bebé que tomé en mis brazos y le di el primer baño. La bañé. ¡Qué vergüenza! Estaba la mamá de Susan, con puntos y como esa situación así. Y yo paso para verla después y estaba llorando. Digo, ¿qué pasó? No estoy en condiciones y tengo miedo de bañarla a Susan. Y yo nunca había bañado a nadie. Así que dijo, ahora la ahogo. Y se me ocurre, puse una toalla en el fondo de la bañerita para que no se me escape. Tenía también, pero en el nombre, orando, le di el primer baño. Así que ella. También puse el nombre, Susan Evelyn. Sí, la bautizamos ahí. Bueno, lo otro que estábamos
había una pregunta de su, era, yo me convertí cuando tenía 12 para 13 años, ahí, justo me convierto. Yo vengo de una familia católica, vengo de una familia donde en el pasado de mis papás hubieron monjas y hubieron sacerdotes. Así que yo tenía un poco la visión o el deseo de poder ser un sacerdote. Entonces buscaba estudiar, después cuando no era posible, porque para ser sacerdote o monja había que tener los padres mucha plata. Todos los míos no tenían eso. Entonces quería ser un profesor de campo, enseñar a los chicos donde sea no fácil de llegar. Pero era algo que nacía de adentro. Entonces yo entiendo que Dios me estaba preparando para algo, ¿cierto? Así que cuando me entregué a Jesús, tuve un encuentro con Dios y una de las cosas más grandes que yo hoy soy una persona adulta, cumplí 78 años ayer, ¿eh? 78. Cuando miro para atrás, entender la palabra de Dios fue para mí, hasta hoy, le agradezco a Dios. Y hay mensajes y cosas que suceden que yo las enseñé o prediqué en años cuando no se hablaban de esas cosas. Y es Dios revelando su palabra. Ahora, con los 14 años, yo lo que tenía era amor al Señor. Y qué importante es tener bases de educación y personas que nos ayuden. Yo estaba aprendiendo el teclado y entonces unos hermanos cristianos me hablaron, porque yo era bueno para predicar en ese tiempo, me buscaban de las iglesias hasta que las misioneras me pusieron un freno. Pero para tirar de la oreja, ¿vio? Claro, si me dijeron que todas las iglesias chiquitas por ahí me buscaban, yo iba a predicar y me sentía el predicador. Entonces a tiempo ellos me pusieron diciendo, no puedes aceptar, y lo acepté. Yo tenía que estar en mi iglesia y crecer en el... Es como el hogar, no te va a criar el vecino. Los que te van a criar son los padres. Y los que van a sufrir son ellos. Por eso hay que ser respetuosos y amar a los padres a pesar de que hay cosas que tal vez hoy no las entiendo y no me gustan. Pero es importante dar gracias a Dios por ello. Bueno, y en ese momento de la conversión, yo entendí cosas que Dios me reveló y las predicaba en la calle. Gente se entregaba en las esquinas, en los lugares. Yo pasaba a la iglesia católica para encontrarme con la gente que estaba rezando y hablarles de que más allá de la Virgen y de lo que hay, Jesús podía ayudarles. Y eso me sirvió para muchos años más tarde. Yo fui con la hermana Laudina de entrar a los conventos y hacíamos papeles distintos, como ¿cierto? Estaba la Virgen o el Santo, y yo venía y decía, buenas tardes, Señor, ¿cómo está? ¿Te va a contestar un ídolo ahí de yeso? Señora, por favor. Y claro, no me contestaban. Entonces alguien que estaba en la misa, por favor, joven, baje. Yo, pero le estoy pidiendo. Dice, no habla. ¿Cómo que no habla? Y en la Gruta de Lourdes de Mar del Plata, según día de visita, nosotros hicimos ese trabajo dando folleto, le invitamos a una iglesia donde los santos hablan. Y claro, y se vinieron, algunos al culto, y una señora me acuerdo que me dice, ¿y dónde están los santos? ¿Cómo dónde están? Ellos no lo ven. Sí, esta gente me ha impactado. ¿Por qué le dicen santo a esta gente? Y ahí le hablo del poder de la sangre de Jesús y cómo llegamos a ser hijos de Dios por entregarnos a Cristo. Y esa mujer me dio un abrazo, no me dijo más nada, siguió ahí en el culto porque me ubicó. Pero ponele, cosas que hacíamos que eran totalmente fuera del lugar en aquellos años porque éramos perseguidos. Es como en un lugar que yo llegué y de pronto me cerraban la puerta, yo iba con mi Biblia, ¿cierto?, para testificar. Tenía 16 años, creo, si mal no recuerdo,
Y claro, yo iba con mi Biblia, un paraguas, y golpeo y claro, somos católicos y me dieron un portazo. Y fui a la otra y también me dieron un portazo. Entonces yo decía, Señor, ¿qué hago? Entonces el Espíritu Santo me habló y dijo, diles que traes un mensaje de la Virgen María. Y si usted no conoce la palabra, y uno se asusta, ¿cómo de la Virgen? Vio que dicen que los evangélicos están contra la Virgen. Hay malas informaciones. No es así. Gracias a Dios por María, la Virgen la Madre de Jesús. Ella tiene su lugar. Entonces cuando voy a la segunda casa o tercera casa, y les golpeo y digo, traigo un mensaje de la Virgen. Pase, me dicen. Y yo cuando pasé digo, ¿y ahora qué digo? Señor, en mi corazón, ¿no? Orando. Entonces, abre tu Biblia en San Juan capítulo 2, donde están las bodas en que Jesús fue invitado, ¿cierto? Y ahí yo trataba de leer mientras mi mente oraba, Señor, ¿cómo sigo? Entonces, hagan todo lo que Jesús os dijere. Entonces, allí tomando esa escritura, le llevaba a Jesús cuando él predicaba acerca del arrepentimiento y las personas, muchos de ellos se convertían. Ahora yo me sentí, pero re bien. Fui a la otra casa y me recibieron en la otra casa y ya estaba canchero, ¿vio? Es más largo el mensaje, pero lo estoy acortando. Y llego a la casa y abro, era un zapatero. Y entro, buenos días, Señor. Traigo un mensaje de la Virgen María. ¡Váyase!, me dice. Y me empezó a gritar y me echó del asunto. Entonces en ese momento yo no sabía qué pasó. Bueno, Dios nos enseña, ¿eh? ¿Y qué pasa? Cuando yo me voy yendo, joven, dice, cabrito. Me llama la señora y dice, ¿qué pasó? Yo digo, no, estoy compartiendo un mensaje de la Virgen María. Y me dice, pasa, este es siempre igual, dijo. Bueno, y me lleva a la cocina y empezamos a hablar del Evangelio y me lleva a otra habitación donde habían muchas imágenes. Muchas imágenes. Entonces, ¿qué era? Su padre era fiscal de iglesia. Y ellos están encargados de todos los santos de la iglesia, son iglesias del campo. Entonces el marido, ahora le voy a decir quién era el marido, rompía a la Virgen o el esto y iba y compraba una más grande y tenía muchas ahí. Entonces llegó un momento en que me dijo, ¿podemos rezar acá? Y claro, si uno tuviera otra, un poco en la mente, acá todos los ídolos. ¿Pero qué dice la Biblia acerca de los ídolos? Un ídolo, nada es en el mundo, dice la Biblia. No es nada. Así que bueno, sí como no, así que oramos ahí con ella y yo la invitaba a las reuniones que teníamos, que en ese tiempo estaba Juan 23, no, Pablo VI, que creía en el ecumenismo. Entonces yo lo invitaba y decía, pero ¿y ustedes qué son? Y bueno, yo le decía, bueno, estamos buscando a Dios y queremos ser todos hermanos, que tenemos un solo Padre. Así que ellos venían y muchos se convirtieron en ese lugar con ese mensaje que Dios me había dado de la Virgen. Pero mira esto, Dios por su Espíritu Santo me mostraba las Escrituras y yo podía hacer cosas y Dios guardarme y llevar la palabra a esas personas. Estuve en otro lugar donde me pasó igual. Estuve en Indonesia. Indonesia se matan a los cristianos hasta hoy. La persona que se convierte la desheredan y si no los propios familiares la matan. Lean la historia, hasta hoy los cristianos son perseguidos. Bueno, yo estaba en Indonesia para tomar el avión a uno de los lugares y viene un señor y me empieza a hablar. Entre el inglés y las cosas ahí, entendían, y un poco de español que él hablaba y yo otro poco, empezamos a hablar. Y dice, ¿cuál es su ocupación? Su profesión. Yo me dedico, le digo, mi trabajo es trabajar sobre piedras preciosas. ¿Escuchó? Piedras preciosas. Oh, claro, un millonario, las piedras cuánto valen. Pero ¿quién era?
Porque dice la Biblia, Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me conviene. Bueno, y también dijo el Señor, negociad hasta que yo vuelva. Así que yo no estaba mintiendo, estaba ocupado en los negocios del Señor, hablando de las almas. ¿Y qué son las piedras? ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Habla de la piedra principal, que es Jesucristo, pero habla de nosotros como piedras vivas del edificio de la iglesia. Así que bueno, yo iba respondiendo a todas sus preguntas y cuando me dice el hombre, ¿y dónde se va a alojar? Porque él también iba para otro. Yo digo, bueno, en tal hotel, una cosa así. Bueno, allá te veo, me dijo. Y estaba el hermano Harry, que algunos conocieron, un viejito que nos visitó muchas veces acá. Entonces cuando dejó hablar, yo ni sabía que él me estaba observando, y él vino rápido y dice, ¿qué te preguntó? ¿Qué te dijo? Y yo le expliqué. Dice, no, ese puede ser un espía. Pues claro, ¿y cómo hablaste? Él estaba preocupado que yo no haya dicho soy un pastor evangélico o qué sé yo. Teníamos la Biblia dentro de las valijas. No podíamos llevar nada con nosotros. Y el Señor obró un milagro y cuando llegamos a la otra ciudad en el vuelo, yo no lo vi a ese señor. Y el hermano se ocupó de ver, porque sabía, dice, no, ese fue un espía. Entonces habló con los hermanos, yo no sabía cómo estaban de perseguidos. Habían personas que estaban 30 años sin ver a su familia. Se habían dado al Señor para predicar y ellos sabían, eran médicos, ingenieros, gente con tremendas profesiones, que no les importaba ganar dinero, sino alcanzar a otros para que conozcan a Cristo. Y cuando alguien se convertía en una ciudad, la mandaban a otro sitio para que la ayudaran a discipularla, porque si no, se enteraban, o lo mataban, como ya dije yo, lo desheredaban. O sea que el trabajo en esos países es dar la vida por Jesús. Dar la vida. Pero que Dios te va a sostener, Dios lo va a hacer. Para mí fue un milagro como Dios me guió de esa manera a poder responder a ese señor y no delatar quién era, porque en mi ignorancia yo podía haber cometido un error y nos tomaban preso. Y hay cárceles, pero Dios es fiel y el Espíritu Santo que nos auxilió, también Dios te va a auxiliar. Así que no debemos tener miedo cuando testificamos, cuando hablamos del Señor. Dice, abre tu boca y yo la llenaré. Y por eso es importante leer y estudiar la palabra de Dios y de esa manera hablar a otros de Cristo y el Señor nos va a ayudar. Y lo otro también que uno ha sido también, bien, hemos puesto mucho énfasis en estudiar, chicos. Si hoy ustedes no estudian, si hoy no estudian la palabra de Dios, y si hoy no estudian secularmente, van a haber problemas. Hoy todas las profesiones están cambiando. Aún los abogados, que algunos son de abogados, ellos mañana no van a necesitar secretarios, porque está todo hecho y solamente su firma. Así que va a ser una economía tremenda, van a ganar mucha plata, pero es verdad, todo va cambiando. Entonces, debemos prepararnos para un mundo que está cambiando. Un mundo donde hay otra cultura, donde los valores están trastocados. No nos olvidemos que estamos ya hace varios años en que se prohíbe terminantemente, suponte, darle un chirlo a un chico o ciertas cosas. Y si el chico quiere levantar una calumnia contra sus padres, que está desconforme, lo hace. Y la ley o la justicia le va a escuchar al chico y no a los padres, aunque tenga 10.000 testigos. Entonces necesitamos hoy orar a Dios realmente por nuestros hogares, por nuestra familia, por nosotros mismos. El día de mañana usted es un papá o una mamá y debemos estar preparados. Pero hoy la cultura de este momento es desaparecer los padres, desaparecer y que vos hagas lo que se te dé la gana. Si yo me siento rana, más vale. Hola, si yo me siento rana, ¿quién puede venir? Me siento rana, chao. Yo no sé ustedes,
una noticia. Hubo una persona, no sé si fue en Misiones, que no me acuerdo el nombre de él, pero se llamaba Julio y fue al registro civil y se puso el nombre de mujer, Julia. Y estaban, no sé cómo habrá quedado el caso porque no puedo llevarlo ni seguirlo, pero había una gran controversia. ¿Por qué? Si esta persona nunca mostró ningún problema con él mismo, tiene su esposa, tiene sus hijos, y que descubrieron que le faltaban 5 años para jubilarse. Y él, siendo Julia, se jubilaba 5 años antes. Y no lo pudieron hacer nada. Yo no sé si estará devuelto, se habrá cambiado de vuelta el nombre. Pero miren la astucia y las cosas que pasan en nuestro mundo. Entonces, mucho más ahora como cristianos, debemos buscar a Dios y prepararnos en todos los aspectos para poder tener, como dice el apóstol Pablo, para dar una palabra sazonada o respuesta a quien demanda acerca de la esperanza que hay en vosotros. Una palabra certera. Así que debemos mirar al Señor y en este tiempo donde hay tantos peligros. Una tercera guerra mundial puede ser. Estamos mirando y se habla mucho de Rusia en estos momentos. Yo no creo que todavía ellos tengan que desatarse en una guerra mundial, porque el conflicto de Rusia en algún momento, junto a Irán, Irak y otras naciones del Oriente, se va a dar aparentemente lo que uno está mirando en el mundo político cuando ellos ataquen a Israel, pero como que Rusia todavía va a tener cuerda. ¿Se da cuenta? Y debemos estar preparados. Eso no pasa porque si nomás Dios lo ha declarado en su palabra y a veces lo que Dios tiene que darnos es sabiduría y revelación para entender en qué momento estamos viviendo. En cuanto a la política y aún en cuanto a las iglesias. Ese tema que Susan ha remarcado de la adoración es tremendo. Porque a veces pensamos que cantamos 5 coritos o un coro y nos vamos a la casa y es una porción pequeñita y no. Tenemos que ir siendo formados y entrar en la adoración, la alabanza, pero también en cuanto a la palabra. Buscar al Señor y orar por aquellos que dirigen, que les toca. Cada uno nos tocará en su tiempo. Y orar, y van a ver que si en la búsqueda de Dios, si en la parte cántico, lo que fuere, Dios va a darle gracia y Dios va a bendecir las vidas, como a uno mismo. Yo comencé dirigiendo, por eso me llamó, aparte de Austro, me llamaron el rockero, porque dirigí, yo venía, Enio, Susan no está, Enio, ya está, ¿te acordás de Enio Benier? Él vino al culto porque él quería verme como yo dirigía los cánticos. Era otro. Después los años me hicieron más lenta. Bueno, chicos, no sé si queda alguna pregunta, pero yo agradezco realmente a Susan y no sé que Dios puede corregirme todavía. Les conté esa historia hace un ratito de cómo el Señor también me llevó a aceptar corrección y a frenarme en el camino. Cuando yo me creía, soy un predicador. No, dijo el Señor, ahí tenemos 2 misioneras que te van a poner en vereda. ¿Y qué es necesario? Para que crezcamos sano. Así que si alguien te corrige es por amor. Como nuestros padres nos corrigen por amor. Así que el Señor nos ayude en este tiempo también a buscarle y ser fieles al Señor. Y estamos para ayudar y bendecirte. Vamos a estar de pie, creo, y orar al Señor. Y quisiera que en algún momento ustedes leyeran en sus casas, creo que es 2 de Timoteo, capítulo 3. Sí, me gustaría que leyeran el capítulo 3 de 2 de Timoteo. Léalo en sus casas y manténgalo y léalo de vuelta y léalo. Es algo importante, en algún momento se puede tocar. Es algo que está sucediendo en este tiempo. Amén. No sé quién es que continúa. Bueno, vamos a orar al Señor. Yo no sé si hay alguien que no conoce a Jesús todavía. Pero un día también llegamos nosotros como vos a un culto y allí Dios nos bendijo.
Y quiero agradecer a Susan, como decía hace un momento, también por su presentación. Y doy gracias al Señor. Hubo hace años atrás una comedia, una comedia que se titulaba Las flores en vida. Y ella dijo, si queremos a los papás o a alguien, hagámoslo cuando se puede, cuando nos puede escuchar, cuando nos puede mirar. Después de llorar sobre un féretro, es tarde. Que hoy podamos apreciar al hermano, al amigo y compartir y estar con él en el momento de alegría como de dolor, lo mismo con sus padres en casa, sus familiares. Padre, estamos en tu presencia y te damos gracias por este compartir algunas cosas que son necesarias para la vida espiritual y el desarrollo en todos los órdenes, aún en la parte secular, Señor. Tú conoces y ruego bendigas cada niño, cada joven presente, cada adulto, y que seamos realmente de aquellos que hoy, como ayer, te buscamos de corazón y podamos sentir la presencia de tu Espíritu Santo y ser llevados por la palabra y ser transformados en la medida que caminamos, Señor. Guarda a cada uno bajo tu bendición. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.